Y antes de tomar su lugar, por favor, saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Dígale qué bueno que estás aquí esta noche. Qué bueno es saber que Dios está entre tus prioridades. Gracias, Señor. Salúdense, dense la mano, acomódense. ¿Estamos listos para aprender? ¿Alguien dice amén? Bienvenidos, bienvenidos. Hermano Leo, Dios lo bendiga. Qué bueno verlo al hermano Leo por aquí. Amén. Vamos a ver si funciona el pizarrón. A ver si no se nos cae. Haciendo. ¿Quién dijo dibujitos? ¿Cómo es esto? Tal vez algunos de ustedes no hayan visto esto porque ya son de la nueva era. Son más jóvenes que Pastor Arturo. Pero mi mamá, la hermana Celia, doña Florencia, ¿todavía recuerdan cuando iban a hacer las compras al... ¿Sí se parece o no se parece? ¿Qué es eso? Una balanza, exactamente. Para los que no saben qué es una balanza, son muy jóvenes todavía. Aunque yo he visto balanzas acá en el... Pero no así, sino de las que pone uno algo y le da la... Ay, Mónica. Una balanza. Esto me ayudó ahorita que estaba meditando en lo que habíamos estudiado en la tarde. ¿Qué hace que una balanza se incline más a un lado que otro? El peso. Para los que no estuvieron a la 1:30, estábamos hablando acerca de la fe. Y la palabra de Dios nos dice que la manera en que agradamos a Dios, si se puede decir de esa manera, no sé si Damaris me puede ayudar con la escritura que vimos, creo que era Hebreos 11:6. La manera en que agradamos a Dios es con nuestra fe. Digan conmigo, la manera en que agrado a Dios es con mi fe. La manera en que yo me hago amigo de Dios, dice otra traducción, es con la confianza que tengo en Él. ¿Ok? Recuerden esta balanza, ahorita vamos a explicar por qué está ahí. Entonces, la palabra de Dios nos dice que de la manera en que yo agrado al Señor, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Sabemos lo que es agradar? Todos los que están casados aquí, en algún momento tratamos de agradar a nuestras parejas, ¿no es cierto? Sabemos lo que es agradar a alguien. Entonces la palabra de Dios nos dice que para agradar a Dios hay que creerle, doña Florencia, como usted dijo, hay que creer lo que dice su palabra. Hay que creer en lo que está escrito en la Biblia para que el Señor de esa manera sienta que lo estamos agradando. Otra traducción dice que los que son amigos de Dios, los que quieren ser amigos de Dios, tienen que agradarle, tienen que creer que Él existe y tienen que creer en su palabra. ¿No es cierto? Algo así está en la Escritura. Luego vimos a la 1:30 que es responsabilidad de quién que mi confianza en el Señor aumente. La de nosotros. Es nuestra responsabilidad que mi confianza en lo que dice la palabra de Dios incremente. En una escritura decía que en Romanos 10:17, la versión Dios habla hoy, dice que la fe nace
a través de la palabra. Entonces vamos por partes. Yo sé que esto lo hemos visto, pero estamos tratando de llegar a un punto. La fe es la manera en que yo agrado al Señor, ¿no es cierto? Mi fe o mi confianza en el Señor, en la palabra del Señor, es lo que agrada a Él. Es lo que Él hace que esté agradado con nosotros. Y al final de esa escritura dice que Él recompensa a los que creen en Él, a los que le buscan. ¿Okay? Entonces, no solamente agrado al Señor cuando confío en su palabra, sino que sé que Él me va a recompensar por creer en Él. ¿Ok? ¿Sí está bien dicho, Ana Celia? Entonces, si yo confío en lo que dice la palabra de Dios me dice que no solamente agrado a Dios, sino que Él me promete que me va a premiar. ¿Ok? ¿Cómo viene mi confianza en el Señor? Digan conmigo, a través de su palabra. Romanos 10:17 me dice que la fe o la confianza en el Señor nace cuando oigo su palabra. ¿Ok? Vimos la escritura donde Pedro vio que el Señor Jesús curó a su suegra a través de una palabra. En otro evangelio dice que después de curar a su suegra, el Señor Jesús de Pedro curó a otros enfermos. En ese mismo día, en ese mismo instante, trajeron más enfermos y el Señor Jesús los curaba o los sanaba o les quitaba a los demonios a través de una palabra. Entonces Pedro empezó a ver eso. Así como ustedes empiezan a ver las maravillas de Dios a través de su palabra, Pedro vio al Señor Jesús actuar con su palabra. Ahora ustedes, a través de las Escrituras, a través de lo que estudiamos aquí en Perdón en Vista de Denver, ustedes ven las maravillas que el Señor Jesús hacía a través de su palabra. Y ustedes tienen su palabra aquí también, que es en la cual ustedes deben de confiar. Y al confiar en esta palabra, agradamos a Dios y sabemos que Él nos va a recompensar, a premiar. Okay. ¿Cómo viene mi confianza en el Señor? Digan conmigo, por oír su palabra. Entonces, si lo que yo más oigo es lo que está alrededor mío, que no es precisamente la palabra de Dios, sino noticias, malas noticias, lo que el vecino dice, lo que la gente de mi trabajo dice, lo que mi compadre o mi comadre me dijeron. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la balanza que es, no sé cómo llamarlo esto, pero pues mi diario vivir? ¿Qué va a pasar si lo que yo más oigo es las circunstancias, no solamente las mías, sino de otros alrededor mío? Alguien dígame, ¿qué va a pasar? Perdónenme mis hermosos dibujos, pero es nada más para que se den una idea. ¿De quién es responsabilidad que me llene yo de palabra? ¿De Pastor Arturo? ¿De Pastor Ana? ¿De ustedes? ¿Quiénes llenan su mente, su corazón con cosas que no son la palabra de Dios? Les pasa esto. La balanza se inclina más para... ¿Cómo se puede llamar esto? ¿No es, las circunstancias? Okay. Entonces, mucho ojo con esto. Dios nos provee de lo necesario para que nuestra fe o nuestra confianza en Él crezca. En Romanos 10:17, ¿no hay pantalla hoy? ¿No hay escrituras? Romanos 10:17, por favor, Damaris, en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy dice que la fe o la confianza en el Señor nace. ¿Ok? Por el oír la palabra de Dios. Pero hace tiempo, si ustedes recuerdan, también vimos que la duda o la desconfianza, que es lo contrario a la fe o a la confianza en el Señor, también aumenta cuando nosotros escuchamos más las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Entonces, no me pueden decir ustedes que lo que escuchan no les afecta, porque estarían diciendo que lo que escuchan de la palabra de Dios tampoco les va a afectar. Ustedes no me pueden decir, Pastor Arturo, yo puedo ver esa noticia, yo puedo ver eso, no me va a afectar.
porque me estarías diciendo que la palabra de Dios tampoco te va a afectar. Pero de la misma manera que la palabra de Dios nos afecta, al punto de que empezamos a confiar tanto en Él, que creemos en todo lo que Él dice, de la misma manera, las cosas que no vienen de Dios, lo que nos hace dudar de la palabra de Dios, también nos afecta. Entonces, si yo dedico más mi vida, y obviamente esto trae muchas, ¿cómo se puede decir? Mucha gente que no, que la iglesia, que la familia, que mejor le dedico tiempo a mis hijos en el parque, y controversias causa esto. Pero la palabra de Dios es bien clara. Si tienen algún reclamo, la sección de reclamos está ahí. Por favor, le escriben una carta al Señor y le dicen: Señor, no estoy de acuerdo con lo que tu palabra dice, y a ver si les contesta. ¿Ok? No se la agarren conmigo. ¿Alguien dice amén? Sección de reclamos en la Biblia. En cambio, si yo dedico mi vida a llenarme de palabra, la balanza va a irse para el otro lado, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto qué significa? Que cuando usted tenga una circunstancia en la cual usted requiera usar de la palabra de Dios, nada que esté en este lado va a causar que esto se vuelva a subir. ¿Sí me entiende? Que el contrapeso se vaya más para el otro lado. Porque así funciona la balanza. La balanza funciona ¿cómo? Mientras más peso le pongo a un lado, más se va para ese lado. ¿No es cierto? Ok. Entonces, háganme un favor bien grande a los jóvenes. Siéntense cada joven con su mamá, con su papá, por favor, porque me distrae mucho cuando están conversando. Entonces, jóvenes, siéntense con sus padres para que puedan prestar atención, por favor. Entonces, cuando la balanza me muestra que si yo lleno más este lado con la palabra de Dios, no va a haber nada en el mundo que me haga dudar de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo? Ok. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que voy a vivir en un mundo donde van a haber circunstancias que si dejo que dominen mi manera de pensar, me van a hacer dudar de la palabra de Dios. Y vamos a ver ahorita un punto que ya lo hemos visto, pero es muy necesario que lo veamos. Porque recuerden que empezamos viendo temprano cómo Pedro, la vida de él nos puede enseñar cómo podemos comenzar cuando nace nuestra fe, que ahí dice en esa versión, la fe nace por el oír la palabra de Dios. Cuando el Señor le pide a Pedro que le dé su barca para ir a volver a pescar, obviamente Pedro dijo: bueno, he escuchado a este hombre hablar, vi cómo sanó a mi suegra, eso lo vimos a la 1:30. La fe de él, si se puede decir de alguna manera, estaba naciendo. Porque alguien que no cree en el Señor ni siquiera escucha lo que dice la palabra de Dios. Punto. O sea, alguien que no cree en el Señor ni siquiera es capaz de abrir la Biblia y decir: bueno, voy a intentar hacer esto porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Ok? Pero cuando la fe nace en ti y empieza a crecer, vas a empezar a ver cambios en tu vida, vas a empezar a ver resultados, porque vas a empezar a poner en práctica lo que estás escuchando. ¿Ok? Vas a empezar a ejercitar tu fe. Eso lo dijimos a la 1:30. Estamos ejercitando la fe. De la misma manera que cuando uno va al gimnasio ejercita algún músculo, y cuando uno empieza a ver, no sé, ¿cuál es el músculo que más se nota cuando uno va al gimnasio? No, se nota de que está cambiando, hermano. Yo sé que la panza es la que más se nota, pero ¿cuál se nota que empieza a cambiar más rápido? Los brazos, dice el hermano Leo. Los brazos, dice el hermano Leo. Pero
Pero mira, es muy importante, tú dices, empieza lo que traje, pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, en los hombres lo que más se nota más rápido son los brazos. Porque yo hago abdominales y me da calambre y dejo de hacerlo por 2 meses. En cambio, los brazos todos los días y se empiezan a hinchar. ¿Ok? De la misma manera la fe, cuando empiezas a aplicarla, cuando empiezas a trabajar en la fe, se va a empezar a notar. ¿Ok? Ejemplos. Empiezo a diezmar y empiezo a ver circunstancias que antes tal vez las hubiera dicho, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero empiezo a relacionar lo que me pasa con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que le conté que fui a la tienda? Empecé a agarrar cosas que no debía haber comido y al final las dejé y vino alguien. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí escucharon todo ese tema? Fui al Walmart, empecé a comprar. Uno sabe que cuando uno va al Walmart se le antoja que la nieve, que las galletas dulces. Y empecé a poner en el carrito, pero cuando llegué a la caja dije, no debo comer todo eso. Y lo puse a un lado. Y saliendo del Walmart viene una mujer corriendo detrás mío y me dice, oiga, y me dice, sé que no puedo comprar esto, yo se lo quise comprar. Y señora, no es que no lo pude comprar, es que no quiero comer eso, pero bueno, obviamente, automáticamente yo asocié eso que, pues Dios me da lo que yo quiero, o sea, lo que yo quiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Conforme a su palabra. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno empieza a ejercitar su fe o su confianza en el Señor, empieza a ver cosas que normalmente no pasaban, como esta que les expliqué, como que alguien les pague la cuenta, como que alguien les diga, ¿sabes qué? Tengo, no sé, algo me dice que debo de regalarte esto, debo darte eso. Uno empieza a asociar eso con la práctica que le está dando a su fe. ¿Ok? Me en la cabeza. Oro por oro, me pasa el dolor de cabeza, es porque estoy creyendo en que donde pongo mis manos, Dios envía bendición. Ahora, anteriormente hubieras dicho, no me la cabeza y ya me pasó. No, o sea, no lo asocias tú con el hecho de que estás poniendo en práctica tu fe. ¿Sí me estoy explicando? Pero eso pasa cuando nos llenamos de palabra, porque la otra área que era la duda, ya no nos puede envolver, valga la redundancia, en la duda, porque ya tenemos más palabra. ¿Sí me estoy explicando? Esto pasó con Pedro. Pedro estaba en su casa, llegó el Señor Jesús, su suegra estaba enferma, estaba con fiebre, estaba recostada, estaba acostada en la cama, estaba, qué sé yo. El Señor Jesús le dio una palabra y la suegra de Pedro se sanó. ¿Cómo sabemos que se sanó? Porque empezó a atender a todos en la reunión. Me imagino que Pedro se quedó ahí también y después vio, porque en otro evangelio lo dice, que el Señor Jesús siguió sanando a la gente con una palabra. Expulsaba demonios con una palabra. Entonces Pedro vio que había algo en particular en la palabra que el Señor Jesús decía. ¿Alguien dice amén? Cuando el Señor Jesús se encuentra nuevamente con Pedro en la barca y ve que sus redes están vacías, les dice, Pedro, vamos a pescar nuevamente. Recuerden, Pedro ya había visto cosas que el Señor Jesús había hecho y su fe empezó a nacer. Nació. Empezó a entrar eso de... Entonces Pedro le dice, Señor, bueno, ¿sabes qué? Porque tú lo dices, vamos a hacerlo. Pero dudó. ¿Por qué dudó? Porque no se preparó como se debió haber preparado. Les dije a la 1:30. Cuando yo tengo una palabra de parte de Dios que me dice, toda tu casa será salva, ¿cómo sé yo que tú crees en esa palabra? Es por la manera en que te preparas con tus hijos. De la manera en que les hablas a tus hijos. Ya no les hablas como diciendo, bueno, para nada, no sirve. Ya se echó a perder. No, dicen, tú eres una bendición de parte de Dios para mí. ¿Sí me explicó? Hablas diferente. Pedro no actuó diferente cuando el Señor Jesús le dijo, vamos a pescar nuevamente. Si él realmente hubiera creído en la palabra de Dios ya al 100%, él hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor Jesús? Un ratito. Así como hablaste para que mi suegra se sanara, y así como hablaste para que todos los endemoniados se curaran el otro día en mi casa, creo en lo que tú estás diciendo, sé que tu palabra va a producir algo, entonces déjame traer, como dijo Pastor Ana, muchos más barcos porque acaba de haber un super milagro. Pero Pedro no lo hizo.
Pero, ¿cómo sabemos que la fe de él empezó a crecer? Porque hizo algo que el Señor Jesús le dijo que hiciera. Alguien que no cree en el Señor Jesús, simplemente le dijo, ¿sabes qué? Oye, ya te pesé el barco suficiente, o sea, no me hagas volver a la mar otra vez, no me hagas perder mi tiempo. ¿Ok? Dile que está a tu lado, prepárate. Prepárate porque este año vas a ver tú lo sobrenatural en tu vida. Si tú confías en la palabra de Dios, si tú empiezas a ejercitar tu fe en el Señor, vas a empezar a ver cosas que antes no has visto. Mateo, que tengo tantos que decirles que ya me tengo que callar ya. No empiezo a caminar y ya. Miren, vamos a Mateo 8, por favor. ¿Quién está ahí? ¿Damaris? ¿Damaris? Mateo 8, del 23 al 27 en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a ir a Mateo 14, pero no ahorita. Primero vamos a Mateo 8. ¿Por qué? Porque quiero que vean esto. Pedro, el Señor Jesús le pide algo, él lo hace, ve la pesca milagrosa y el Señor Jesús le dice, ahora sígueme. ¿Okay? Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó entre el punto en que Pedro le dice, bueno, lo voy a hacer porque tú dices que lo haga, pero realmente no confío en que vaya a pasar nada, porque mi preparación para la pesca se nota que no confíe realmente en tu palabra? ¿Qué pasó de ahí a Mateo 14, donde él le dice que quiero caminar sobre el agua como tú estás caminando? La fe estaba creciendo de Pedro. No era la misma fe que tuvo cuando el Señor Jesús le dijo, vamos a pescar nuevamente. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? La fe de nosotros, mi querida familia, debe de nacer en la palabra de Dios y debe de empezar a crecer, a aumentar, a ser más grande, a través de su palabra. En que llegado el punto en que la balanza entre la duda y la palabra pese más. Va a haber dudas en tu vida, pero debido a que la palabra es la que más está en tu corazón, ¿qué va a pasar? Pues no vas a dudar. ¿Sí me explico? Va a llegar a un punto en que, por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? Me empieza a doler la cabeza. ¿Qué hace uno cuando le duele la cabeza más seria? Se pone las manos y dice, ¿dónde pongo mis manos? Pero alguien que no conoce esa palabra dirá, pues qué diferencia hay que ponga mi mano en lo que no ponga mi mano. Nada me va a pasar. Mejor me tomo una pastilla. ¿Ok? Entonces, en ti está la tarea de hacer que la balanza pese más de este lado. Porque Dios nos da las herramientas para que nosotros incrementemos nuestra fe. Su palabra. Su palabra es la que incrementa nuestra fe. Pero ¿de quién es responsabilidad que escuchemos la palabra? De nosotros. De nosotros es la responsabilidad de que la palabra de Dios pese más que la duda que vamos a ver a nuestro alrededor. Pedro se encontró en una situación en que la fe que tenía en el Señor, la confianza que tenía en la palabra del Señor, lo animó a él a pedir algo que era imposible: caminar sobre el agua. Pero entre cuando el Señor Jesús le dijo, vamos a pescar nuevamente, y cuando Pedro le pide caminar sobre el agua, hay acontecimientos que si usted lee y examina, dicen, Pedro estaba escuchando palabra y su fe iba incrementando, que es algo que nosotros debemos hacer. ¿Qué te pedí, Mateo 8:23? Sí. Me da cosa no verte. Dame, ¿te voy a poner una silla más alta o voy a tumbar ese muro que está ahí para...? Mateo 8:23
27. Jesús calma la tormenta. Jesús subió al bote y sus seguidores lo acompañaron. ¿Quiénes eran sus seguidores? Digan conmigo, Pedro era uno de ellos. Jesús subió al bote y sus seguidores, entre ellos Pedro, lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote. Pero Jesús estaba durmiendo, tranquilo. Entonces los seguidores, entre ellos Pedro, se acercaron, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de qué? ¿Hombres de qué? Poca fe. Tenían poca fe. El mismo Señor Jesús le dice: tienen poca fe. Pero digan conmigo, los estaba preparando. Di conmigo, me estoy preparando. Los estoy preparando dándoles palabra hasta, si ustedes se ponen a ver cada servicio, mi hermana familia, el 80% del servicio es palabra de Dios. Porque la fe viene no por oír a Pastor Arturo contar un chiste, no por oír a Pastor Arturo contar sus anécdotas, sino por oír la palabra de Dios. Entonces, Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó. ¿Cómo se regaña algo? Digan, con una palabra. Yo no puedo regañar a alguien. Tengo que abrir la boca. Señor Jesús regañó con una palabra a los vientos, porque Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Digan conmigo, la palabra de Dios dio un resultado. Y Pedro lo vio. Lo estaban preparando. Ellos no podían creer y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedece? Mateo 9:18, por favor. Mientras Jesús le estaba diciendo esto, vino un dirigente de la sinagoga, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y colocas tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y junto con sus seguidores se fue con él. ¿Quiénes eran sus seguidores? ¿Pedro incluido? Ok, lo estaba preparando. Entonces una mujer que llevaba 12 años de flujo, vamos a avanzar para poder hacer con el tiempo. Número 23, cuando Jesús llegó a la casa del dirigente de la sinagoga, vio a los flautistas y preparados para el funeral, y la multitud alborotaba y les dijo: sálganse todos, la niña no está muerta, está dormida. Pero la gente empezó a burlarse de él porque no lo conocían. Cuando alguien conoce del Señor, cuando alguien empieza con una fe que nace, no hace esto. Pero la gente empezó a burlarse de él. Después de que sacaron a toda la gente de la casa, Jesús entró al cuarto de la niña. Le tomó de la mano y ella se levantó. ¿Me llevas, por favor, Damaris, a Marcos 5:21? Es la misma escena, pero acá hay algo muy interesante. Marcos 5:21. Digan conmigo, estoy aprendiendo de la palabra de Dios. 5:21 es la misma historia, pero me gustaría que vayamos al 37. Bueno, vamos a... Ok, 35. Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron, estamos hablando de la misma historia que acabamos de ver, cuando un hombre le pidió al Señor Jesús que viniera a sanar a su hija. Llegaron los dirigentes y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solo cree. 37. Jesús permitió que solo Pedro, a quien estaba preparando. Voltea que está a tu lado y dile, prepárate. ¿Cómo nos preparamos? Oyendo y oyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda suceder en ti. Hablé de abdominales y me empezaba a
O sea, los tacos, hermana. Para que pueda pasar en ti lo mismo que pasó con Pedro. Que llegado a un punto en el que él vio la oportunidad de usar su fe, le dijo al Señor Jesús, yo quiero caminar como tú. Entonces el Señor Jesús lo estaba preparando. Miren qué interesante que dice que solamente permitió entrar a Pedro y a otros dos más. ¿Por qué no dijo, sabes qué, quédense afuera? El Señor Jesús lo estaba preparando. Lo estaba preparando a través de su palabra, a través de los ejemplos que él le daba. ¿Cómo nos preparamos ahora nosotros? Digan conmigo, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. ¿Dónde me quedé? Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo, ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él. Pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. Los estaba preparando. Prepárate. Porque si tú te preparas, mi amada familia, vas a poder experimentar lo que Pedro experimentó cuando estuvo siendo preparado por el Señor. Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo una palabra, Talita cum, que significa, óyeme pequeña, levántate. Al instante la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos. Jesús dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie. Okay. ¿A quién permitió estar ahí con él? A Pedro. Los estaba preparando. No vamos a leer el otro porque ya se me acaba el tiempo, pero la idea en sí está aquí. Debemos de prepararnos, debemos de escuchar la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder de que mi fe crezca. Digan conmigo, la fe de Pedro estaba creciendo. La fe de Pedro estaba creciendo. Ahora sí vamos a Mateo 14 del 22 al 33 y yo creo que cerramos con esto y les voy a deber el tercer punto porque ya se me acaba el tiempo. Todo esto pasó antes de Mateo 14. Todo esto pasó antes de que el Señor Jesús caminara sobre el agua. ¿Qué pasó? Que calmó la tormenta con una palabra, que curó o revivió a la niña con una palabra, y Pedro se iba preparando a través de la palabra de Dios, a través de la palabra del Señor Jesús, a través de lo que él veía que el Señor Jesús estaba haciendo. Esta tarde, esta noche, mi querida familia, yo quisiera que ustedes se vayan con esta idea. Ustedes vienen a Perdón y Amistad Denver, no a comer tacos nada más. Bueno, los que no saben, nos quedamos a comer tacos en la tarde. Vienen a ser preparados a través de la palabra de Dios para poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Mi responsabilidad y la de Pastor Ana es prepararlos a ustedes a través de la palabra para que estén listos para poder usar su fe en cada circunstancia. Es mi responsabilidad darles de comer de la palabra de Dios, que es la única que tiene el poder de que su fe incremente. ¿Alguien dice amén? Mateo 14, 22 al 33. Y con esto cerramos. Jesús camina sobre el agua. El punto de volver a leer esa historia que ya hemos leído es que ustedes vean cómo se les ha presentado hoy día esto. Pedro empezó escuchando al Señor Jesús, vio cómo sanó a su suegra, vio cómo sanó a otra gente, vio que la palabra del Señor tenía un poder. Vio que cuando el Señor Jesús hablaba, había un resultado sobrenatural. Sanó a su suegra, los demonios se iban,
Cuando estaban en el mar, que estaba todo enfurecido, ¿qué hizo el Señor? Con una palabra calmó todo. Pedro dijo, aquí hay algo interesante. La palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús da un resultado, ¿cómo? Sobrenatural. Y de eso es lo que necesitamos llenarnos, hermanos, de la palabra sobrenatural del Señor Jesús. Porque eso hace que lo natural, que son las dudas, no pesen en nuestra vida. Entonces, después de que Pedro vio todas estas cosas, pasó lo siguiente. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote. ¿Quiénes eran sus seguidores? Digan conmigo, uno de ellos era Pedro. Y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y ahí estaba solo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban. Las olas golpeaban el bote. Con dureza, dice acá, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Entonces, ¿cómo estaba la situación? Viento, olas, feo. No estaba calmadito el mar, estaba feo. ¿Ok? ¿Cómo está tu situación? Ahorita que está a tu lado, dile, ¿cómo está tu situación? Algunos dirán, fea, Pastor Arturo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Número 25. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores, entre ellos Pedro, lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo. Un fantasma. Número 27. Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. ¿Cómo está tu situación? Dile que está a tu lado, fea. El Señor Jesús te dice, tranquilo. ¿Alguien dice amén? Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Número 28. Pedro le contestó. Miren que Pedro aquí ya había pasado muchas cosas antes de esto. Eso es lo que yo quisiera que esta noche nos fuéramos, y si usted estuvo a la 1:30, se vaya pensando en esto. Pedro comenzó en algo. Pedro comenzó escuchando una palabra. Pedro empezó a ver que la palabra de Dios daba un resultado. Ahorita no podemos ver al Señor Jesús aquí presente, no está aquí con nosotros para que veamos lo que hace con su palabra, pero tenemos la palabra de Dios. Y lo que empecé diciéndoles es esto: si tú tienes fe o confianza en la palabra de Dios, quiere decir que crees lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú crees en lo que dice la palabra de Dios, cualquier circunstancia en la que estés y tengas una palabra de Dios, sabes que el resultado va a ser diferente para el que no tiene una palabra de Dios. A ti no te va a suceder lo mismo que a alguien que no tiene una palabra de parte de Dios. Pero es nuestra responsabilidad llenarnos de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Tranquilo soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, digan conmigo, le dio una palabra, ven. Pedro salió del bote. Ahora, nos podemos quedar aquí toda la noche, pero ya me tengo que callar. Pedro había visto lo que la palabra del Señor podía hacer. Quiero que un ratito pensemos en eso. A ver, Pastor Arturo. Yo creí una palabra, no sé en qué hayan creído, y cuando lo dije, vi un resultado. Maravilloso. Ahora cree en otra palabra, y después en otra palabra, y después en otra palabra, y después en otra palabra. Y vas a ver cosas sobrenaturales cada vez más grandes, se puede decir. Oiga, porque de ver al Señor Jesús sanar a la suegra de una fiebre,
a caminar sobre el agua, hay una gran diferencia. De ver al Señor Jesús sanar a la suegra que estaba enferma, a verlo calmar los vientos y el mar con una palabra, hay una gran diferencia. De pedirle al Señor caminar sobre el agua, no cuando estaba todo quietito, era la playa a mediodía con el solcito, no, sino estaba fea la cosa. Tiene que haber una confianza en el Señor. Y la confianza vino porque Pedro fue llenado con la palabra cada día que andaba con el Señor Jesús. Si se van hoy esta noche con algo, váyanse con eso. Cuando la palabra te llene, vas a estar así. Y las dudas no te van a poder quitar, no te van a poder levantar, no te van a poder tumbar, no van a poder hacer nada contigo, porque estás lleno de la palabra. Pedro estaba cada día más lleno de la palabra. Empezó con la suegra, empezó con los vientos del mar, cuando vio a la niña, porque el Señor Jesús lo jalaba. Ven, Pedrito, ven, entra conmigo al cuarto y vas a ver lo que voy a hacer. Pero si no abrimos la Biblia, más que cuando venimos los domingos a la iglesia, pues, ¿qué tanto digo, no? Pedro le dijo, si eres tú, yo quiero ir. El Señor Jesús le dijo, ven. ¿Qué pasó con Pedro? Caminó sobre el agua. Y olvidémonos, o en ese momento no pensemos de las circunstancias que vio y lo hicieron dudar. Pero a veces nos pasa que aunque ya tenemos palabra, las circunstancias nos hacen dudar. Pero Pedro no se quedó ahí y lamentablemente ya no tengo tiempo para contarles el resto, pero lo veremos el próximo capítulo. Pero Pedro terminó actuando de una manera en que quisiera yo que, perdón, mi amistad Denver pudiera actuar. Un día entraba a una ciudad, vio a una persona, a un paralítico postrado en el suelo, y pues Pedro anduvo con el Señor Jesús cuando él curaba enfermos. Y el paralítico le pide algo, le dice, dame algo. Y Pedro lo ve y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era? Una palabra. ¿Alguien dice amén? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás preparando para las maravillas que tienes para nosotros, Señor. Padre, a través de tu palabra nos estás enseñando a confiar en ti, a estar siempre pegados a tu palabra, Señor. Y esta noche sabemos lo que tu palabra dice, sabemos que no debemos de venir a tu presencia con las manos vacías, sabemos, Señor, que el diezmo te corresponde a ti, sabemos de que de todo lo que recibimos, el 10% es tuyo, Señor. Mateo 23 nos lo dice de una manera muy clara. El 10% de todo lo que recibamos te pertenece. Señor, te damos gracias porque ni siquiera el tiempo ni el aire que respiramos nosotros lo producimos. Viene todo de ti, Señor. Y esta noche, de esta manera, Señor, alegremente demostramos que estamos en pacto contigo, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres me ayudan con sobres y cuando ustedes estén listos pueden pasar al frente con sus diezmos y sus ofrendas.
Les preciamos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Y vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Espero que esta noche haya sido de revelación para ustedes y que la palabra de Dios los haya convencido. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque nos vamos transformados por tu palabra. Gracias, Señor, por el trabajo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos estás transformando y estás haciendo que la fe que ya nació en nosotros crezca cada día más. Te damos gracias, Señor, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. En el nombre de tu amado Jesús, y todos decimos un fuerte amén.